Mi familia me exigió cancelar mi boda porque mi hermana engañó a su esposo. Me casé sin ellos. Pero cuando descubrieron que mi esposo es millonario, aparecieron suplicando contactos de negocios y culpándome de destruir a la familia. Tengo 29 años, trabajo en diseño gráfico, y lo que pasó hace casi un año con mi familia todavía me tiene procesando todo, pero necesito contarlo porque básicamente me di cuenta de que mi familia nunca me vio como realmente soy, ya sabes, solo como la hija que no era Diana. Mi hermana Diana siempre fue la niña de oro, la que podía hacer lo que quisiera, y mis padres, Edward y Nancy, la adoraban. Tipo, literalmente todo lo que hacía era perfecto, aunque fuera mediocre, mientras que yo podía sacar las mejores notas o conseguir un trabajo increíble, y ellos apenas reaccionaban. Crecí así, acostumbrada a ser la segunda opción. Y honestamente pensé que eso era normal hasta que conocí a Henry. Henry trabaja en la compañía farmacéutica de su familia, los Carmichael, y cuando empezamos a salir hace como 3 años, yo no tenía idea de que su familia era tan adinerada. O sea, sabía que tenían dinero porque Henry vivía bien y todo, pero no sabía que eran los Carmichael, dueños de una de las compañías farmacéuticas más grandes de la región. Cuando me enteré ya llevábamos como 6 meses saliendo, y ya estaba enamorada de él, y lo mejor era que él nunca presumía ni nada. Era genuinamente una buena persona que me trataba como si yo fuera lo más importante del mundo, algo que jamás había sentido en mi propia casa. La cosa es que Henry y yo decidimos mantenerlo de su familia en secreto, especialmente de mis padres, porque ya habíamos visto cómo se comportaban con gente que tenía dinero, se volvían raros, tipo obsequiosos y falsos, y yo no quería que arruinaran mi relación con esa actitud. Mis padres tienen una ferretería pequeña, que básicamente sobrevive a duras penas, y siempre han sido medio amargados sobre el dinero, excepto cuando se trata de Diana. Con ella todo era diferente. Diana se casó con Ryan hace como 4 años, y Ryan es un tipo normal, trabaja en ventas y gana bien, pero nada del otro mundo. Y aún así, mis padres los trataban como si fueran realeza. Cuando Henry me propuso matrimonio hace como año y medio, mis padres apenas se emocionaron, tipo dijeron felicidades y eso fue todo, mientras que cuando Ryan le propuso a Diana años atrás, organizaron una fiesta enorme, y no paraban de hablar de eso. Pero bueno, yo ya estaba acostumbrada y honestamente no me importaba tanto porque tenía a Henry y a sus padres, los Carmichael, que desde el principio me trataron como parte de la familia, mejor de lo que mis propios padres me habían tratado nunca. Entonces llegamos a hace un año, literalmente una semana antes de mi boda, y el mundo de Diana se desmorona. Resulta que Diana había estado engañando a Ryan durante meses con un amigo de él, y Ryan encontró los mensajes en el teléfono de ella, los típicos mensajes súper explícitos que no dejan duda de nada. Ryan, que siempre me cayó bien porque era un tipo decente, inmediatamente pidió el divorcio y se largó de la casa. Diana, obviamente, corrió llorando con mis padres, y mis padres entraron en modo protección total de su hija favorita, culpando a Ryan de todo, aunque literalmente Diana era la que había engañado. Yo me enteré de esto como 3 días después porque nadie se molestó en llamarme. Me enteré porque mi prima Nicole me mandó un mensaje diciendo, ¿ya supiste lo de Diana? Y ahí fue cuando supe todo el drama. La cosa se puso peor cuando mis padres aparecieron en mi casa. Esto fue 5 días antes de mi boda, y me dijeron que necesitábamos hablar. Yo pensé que venían a disculparse por no haberme llamado, o a preguntarme si podían ayudar con algo de último minuto para la boda, pero no, llegaron. Y mi padre Edward me dice muy serio, Claire, necesitas posponer tu boda. Yo me quedé tipo, ¿qué? ¿Me estás hablando en serio? Y mi madre Nancy empieza con que Diana está pasando por un momento muy difícil con el divorcio, y que no es justo que yo tenga mi boda perfecta mientras Diana sufre, y que si yo era una buena hermana, pospondría la boda por 1 año para que Diana tuviera tiempo de recuperarse emocionalmente. Les dije que no, obviamente, porque ¿quién en su sano juicio pospone su boda por algo así? Pero ellos insistieron. Dijeron que la familia debería apoyar a Diana en este momento tan difícil, y que yo estaba siendo egoísta al pensar solo en mí misma. Yo les expliqué que ya teníamos todo pagado, que los invitados ya habían confirmado, que gente venía desde otras ciudades, que no íbamos a posponer algo que habíamos planeado durante 1 año y medio porque Diana decidió engañar a su esposo. Mi padre se puso furioso. Me dijo que siempre había sido una hermana terrible, que nunca había apoyado a Diana en nada, lo cual es mentira. Yo siempre estuve ahí para ella, aunque ella nunca estuvo para mí, y que si no posponía la boda, ellos no iban a asistir. Mi madre agregó que sería una vergüenza para la familia que yo me casara mientras Diana estaba destruida, que la gente iba a hablar, y que yo estaba siendo cruel. Yo honestamente me quedé sin palabras por un segundo, porque no podía creer que estuvieran haciendo esto, pero luego les dije, está bien, si no quieren venir no vengan, me voy a casar con o sin ustedes. Se fueron furiosos de mi casa dando un portazo y todo el drama, y yo llamé a Henry llorando porque no podía creer que mis propios padres me estuvieran haciendo esto una semana antes de mi boda. Henry fue increíble, como siempre, me dijo que sus padres ya me consideraban su hija de todas formas, y que íbamos a tener la boda más hermosa sin importar quién estuviera o no estuviera ahí. Los Carmichael me llamaron esa misma noche cuando Henry les contó, y su madre me dijo que ellos iban a caminar conmigo por el pasillo si yo quería, que no tenía que estar sola. Lloré tanto con eso porque eran prácticamente extraños comparados con el tiempo que conocía a mis padres, y aún así, me daban más amor y apoyo que mi propia familia. La boda fue perfecta, en serio. Fue el día más feliz de mi vida, a pesar de todo. Los padres de Henry y su hermana caminaron conmigo por el pasillo, y había como 200 personas ahí, la mayoría amigos de los Carmichael y sus contactos de negocios, porque ellos insistieron en hacer una boda grande y hermosa. Mis padres no aparecieron, Diana tampoco. Y honestamente después de las primeras horas, ni siquiera pensé en ellos porque estaba tan feliz con Henry y rodeada de gente que genuinamente nos quería. Lo que no sabíamos era que la compañía de los Carmichael tiene un departamento de redes sociales que publica eventos de la familia en sus cuentas corporativas. Ya sabes, tipo para mostrar el lado humano de la compañía, y publicaron como 20 fotos de la boda con descripciones que mencionaban que era la boda del hijo del fundador y toda esa información. Nos fuimos de luna de miel a Europa por 3 semanas, y durante ese tiempo yo bloqueé a mis padres en todo porque no quería lidiar con su drama mientras intentaba disfrutar de mi viaje. Cuando volvimos, Henry y yo llegamos a nuestra casa y encontramos como 50 mensajes de mis padres en el buzón de voz de la casa, porque yo había bloqueado sus números de mi celular, y cuando escuché los mensajes casi me da algo. Los primeros mensajes eran de hace como 2 semanas y medio, justo después de la boda, y mi madre gritaba en el teléfono que yo era una mentirosa, que les había ocultado que me casaba con dinero, que tenía que llamarlos inmediatamente. Los siguientes mensajes eran cada vez más furiosos. Mi padre decía que yo les debía una explicación, que no podía creer que les hubiera escondido que los Carmichael eran esos Carmichael, y que necesitábamos hablar de negocios urgentemente.
Al día siguiente de volver de la luna de miel, mis padres aparecieron en mi casa sin avisar. Yo abrí la puerta y ahí estaban. Y antes de que pudiera decir algo, mi padre entró empujándome tipo. Literalmente me hizo a un lado y empezó a gritar. ¿Cómo pudiste mentirnos? ¿Sabes cuántas oportunidades de negocio nos has negado? ¿Tienes idea de lo que la ferretería podría haber ganado con contactos de una compañía farmacéutica? Mi madre estaba detrás de él diciendo que yo era una hija terrible, que había sido extremadamente egoísta al no presentarlos a los Carmichael, que por mi culpa habían perdido la oportunidad de salvar su negocio. Yo traté de explicarles que nunca les dije porque precisamente sabía que iban a reaccionar así, que iban a intentar usar mi relación para beneficio propio, pero no me dejaban hablar. La discusión subió de tono horrible. Mi padre me dijo que yo les debía presentarlos a los Carmichael inmediatamente, que ellos necesitaban hacer conexiones para su ferretería, y que como su hija, era mi obligación ayudarlos. Yo les dije que no, que ellos habían decidido no ir a mi boda por una razón completamente ridícula, que me habían tratado como segunda opción toda mi vida, y que no iba a dejar que arruinaran mi relación con mi esposo y mi familia política con su actitud interesada. Mi madre empezó a llorar, lágrimas de cocodrilo, obviamente, diciendo que yo estaba destruyendo a la familia, que Diana estaba devastada porque yo me había casado sin ella, que éramos una vergüenza. Yo estaba tan furiosa que les dije que se largaran de mi casa inmediatamente, que no quería volver a verlos, y que si no se iban iba a llamar a la policía. Henry llegó en ese momento, había ido a la farmacia, y cuando vio la escena, inmediatamente se puso de mi lado. Les dijo a mis padres que necesitaban irse, que estaban en propiedad privada, y que no eran bienvenidos. Mi padre intentó hablar con Henry tipo hombre a hombre, diciendo que seguramente él entendía la importancia de la familia y los negocios, pero Henry le cortó diciendo que la única familia que le importaba era yo, y que mis padres habían demostrado que no me valoraban cuando decidieron no ir a nuestra boda. Se fueron eventualmente, gritando que me iba a arrepentir, que la familia era para siempre, y que algún día iba a necesitarlos. Los bloqueé de todo otra vez, cambié las cerraduras de mi casa por si acaso, y pensé que eso era el final, pero no. Porque una semana después, los suegros de Henry, o sea mis suegros, nos llamaron diciendo que mis padres habían aparecido en su casa, mientras Henry y yo todavía estábamos ordenando cosas después de la luna de miel. Mis padres fueron a la casa de los Carmichael, tocaron la puerta, y cuando les abrieron empezaron con un discurso preparado sobre cómo ellos eran los padres de Claire, cómo habían estado ausentes de la boda por un malentendido familiar, y cómo estaban interesados en explorar oportunidades de negocio entre la ferretería y la compañía farmacéutica. Los Carmichael, que son gente educada pero no tontos, inmediatamente se dieron cuenta de qué onda, y les dijeron que cualquier asunto relacionado conmigo debían hablarlo conmigo directamente, y que en cuanto a negocios, la compañía farmacéutica no tenía ninguna necesidad ni interés en trabajar con una ferretería pequeña. Mis padres, al parecer, intentaron entonces cambiar de estrategia y empezaron a hablar mal de mí, diciendo que yo había sido una hija difícil, que siempre había causado problemas en la familia, y que ellos estaban preocupados de que yo estuviera manipulando a Henry. La madre de Henry, que es una mujer súper elegante pero que no se deja pisotear, les dijo muy claramente que conocían perfectamente quién era yo, que me consideraban una bendición para su familia, y que si yo había decidido no tener contacto con ellos era por razones válidas que ellos debían respetar. Les pidió que se fueran y que no volvieran a aparecer sin ser invitados, y mis padres se fueron súper avergonzados. Cuando nos contaron esto, yo no sabía si reír o llorar, porque por un lado me daba vergüenza que hubieran hecho eso, pero por otro lado me sentía tan agradecida de tener suegros que me defendían así. Pasaron como 2 meses de silencio, y yo pensé que finalmente habían entendido el mensaje, pero entonces recibo un mensaje de un número desconocido. Era Diana, usando un teléfono desechable porque yo la tenía bloqueada. El mensaje decía: gracias a ti mamá y papá están destruidos, la familia está rota, todo por tu egoísmo, espero que estés feliz. Yo le respondí desde mi número porque pensé que merecía una respuesta final, y le escribí: Diana, yo no rompí nada, tú engañaste a tu esposo y mamá y papá decidieron que tu drama era más importante que mi boda, ellos tomaron esas decisiones, no yo. Tal vez es tiempo de que todos asuman responsabilidad por sus acciones en lugar de culparme a mí. Ella siguió mandando mensajes durante las siguientes horas, diciéndome de todo, que yo siempre había sido envidiosa de ella, que había atrapado a Henry con su dinero, que era una mala persona. Yo le mandé un último mensaje diciendo: toma responsabilidad por tu vida y deja de culpar a otros por tus problemas, no voy a responder más, y la bloqueé otra vez. Los meses siguientes fueron raros, porque mi prima Nicole, que había sido quien me había contado lo del engaño de Diana originalmente, seguía intentando mantener contacto conmigo, y yo pensaba que ella era neutral en todo esto, que solo quería mantenerse en contacto con toda la familia. Pero hace como 3 meses descubrí, por una amiga mutua que tenemos, que Nicole había estado filtrándoles información a mis padres todo este tiempo. Les había dicho dónde trabajaba Henry, cuándo había sido nuestra luna de miel, hasta la dirección de nuestro departamento nuevo. Cuando me enteré la llamé y le pregunté directamente si era cierto, y ella ni siquiera lo negó. Dijo que ella creía que la familia debía mantenerse unida sin importar qué, y que mis padres merecían saber cosas sobre mi vida. Le dije que había traicionado mi confianza, que no quería saber nada más de ella, y colgué. La bloqueé también, obviamente. Han pasado casi 11 meses desde la boda, y la situación es esta. Diana y mis padres vendieron la ferretería hace como 4 meses, y se mudaron a otra ciudad. No sé dónde exactamente, y honestamente, no me importa. Escuché por ahí, una conocida que tiene contacto con gente de mi pueblo natal, que Diana finalizó el divorcio, y que mis padres están amargados con todo el mundo, culpando al mundo de sus problemas. Yo bloqueé a prácticamente toda mi familia extendida después de lo de Nicole porque no confío en nadie de ellos, y he construido una vida nueva con Henry y los Carmichael, que son más familia para mí que mi familia de sangre jamás fue. Henry y yo estamos planeando empezar a intentar tener hijos el próximo año, y la semana pasada estábamos hablando de eso en la cena, y él me preguntó si alguna vez pensaba en contactar a mis padres para que conocieran a sus futuros nietos. Le dije que no, que nuestros hijos no necesitan abuelos tóxicos que hacen favoritismos y manipulan, que van a crecer rodeados de amor genuino de sus abuelos Carmichael y de nosotros. Él me abrazó y me dijo que me apoyaba completamente en esa decisión, y yo me sentí, no sé, validada supongo. A veces todavía pienso en todo lo que pasó, y me pregunto si fui demasiado dura, pero luego recuerdo que me pidieron posponer mi boda un año completo por el drama que mi hermana causó ella misma, y sé que tomé la decisión correcta. No todas las historias tienen finales perfectos, donde todos se reconcilian y se perdonan, y eso está bien. A veces cortar contacto es la única forma de proteger tu paz mental y tu futuro.
Mi familia me exigió cancelar mi boda porque mi hermana engañó a su esposo. Me casé sin ellos. Pero cuando descubrieron que mi esposo es millonario, aparecieron suplicando contactos de negocios y culpándome de destruir a la familia. Tengo 29 años, trabajo en diseño gráfico, y lo que pasó hace casi un año con mi familia todavía me tiene procesando todo, pero necesito contarlo porque básicamente me di cuenta de que mi familia nunca me vio como realmente soy, ya sabes, solo como la hija que no era Diana. Mi hermana Diana siempre fue la niña de oro, la que podía hacer lo que quisiera, y mis padres, Edward y Nancy, la adoraban. Tipo literalmente todo lo que hacía era perfecto, aunque fuera mediocre, mientras que yo podía sacar las mejores notas o conseguir un trabajo increíble, y ellos apenas reaccionaban. Crecí así, acostumbrada a ser la segunda opción. Y honestamente pensé que eso era normal hasta que conocí a Henry. Henry trabaja en la compañía farmacéutica de su familia, los Carmichael, y cuando empezamos a salir hace como 3 años, yo no tenía idea de que su familia era tan adinerada. O sea, sabía que tenían dinero porque Henry vivía bien y todo, pero no sabía que eran los Carmichael, dueños de una de las compañías farmacéuticas más grandes de la región. Cuando me enteré ya llevábamos como 6 meses saliendo, y ya estaba enamorada de él, y lo mejor era que él nunca presumía ni nada. Era genuinamente una buena persona que me trataba como si yo fuera lo más importante del mundo, algo que jamás había sentido en mi propia casa. La cosa es que Henry y yo decidimos mantenerlo de su familia en secreto, especialmente de mis padres, porque ya habíamos visto cómo se comportaban con gente que tenía dinero, se volvían raros, tipo obsequiosos y falsos, y yo no quería que arruinaran mi relación con esa actitud. Mis padres tienen una ferretería pequeña, que básicamente sobrevive a duras penas, y siempre han sido medio amargados sobre el dinero, excepto cuando se trata de Diana. Con ella todo era diferente. Diana se casó con Ryan hace como 4 años, y Ryan es un tipo normal, trabaja en ventas y gana bien, pero nada del otro mundo. Y aún así, mis padres los trataban como si fueran realeza. Cuando Henry me propuso matrimonio hace como año y medio, mis padres apenas se emocionaron, tipo dijeron felicidades y eso fue todo, mientras que cuando Ryan le propuso a Diana años atrás, organizaron una fiesta enorme, y no paraban de hablar de eso. Pero bueno, yo ya estaba acostumbrada y honestamente no me importaba tanto porque tenía a Henry y a sus padres, los Carmichael, que desde el principio me trataron como parte de la familia, mejor de lo que mis propios padres me habían tratado nunca. Entonces llegamos a hace un año, literalmente una semana antes de mi boda, y el mundo de Diana se desmorona. Resulta que Diana había estado engañando a Ryan durante meses con un amigo de él, y Ryan encontró los mensajes en el teléfono de ella, los típicos mensajes súper explícitos que no dejan duda de nada. Ryan, que siempre me cayó bien porque era un tipo decente, inmediatamente pidió el divorcio y se largó de la casa. Diana, obviamente, corrió llorando con mis padres, y mis padres entraron en modo protección total de su hija favorita, culpando a Ryan de todo, aunque literalmente Diana era la que había engañado. Yo me enteré de esto como 3 días después porque nadie se molestó en llamarme. Me enteré porque mi prima Nicole me mandó un mensaje diciendo, ¿ya supiste lo de Diana? Y ahí fue cuando supe todo el drama. La cosa se puso peor cuando mis padres aparecieron en mi casa. Esto fue 5 días antes de mi boda, y me dijeron que necesitábamos hablar. Yo pensé que venían a disculparse por no haberme llamado, o a preguntarme si podían ayudar con algo de último minuto para la boda, pero no, llegaron. Y mi padre Edward me dice muy serio, Claire, necesitas posponer tu boda. Yo me quedé tipo, ¿qué? ¿Me estás hablando en serio? Y mi madre Nancy empieza con que Diana está pasando por un momento muy difícil con el divorcio, y que no es justo que yo tenga mi boda perfecta mientras Diana sufre, y que si yo era una buena hermana, pospondría la boda por un año para que Diana tuviera tiempo de recuperarse emocionalmente. Les dije que no, obviamente, porque ¿quién en su sano juicio pospone su boda por algo así? Pero ellos insistieron. Dijeron que la familia debería apoyar a Diana en este momento tan difícil, y que yo estaba siendo egoísta al pensar solo en mí misma. Yo les expliqué que ya teníamos todo pagado, que los invitados ya habían confirmado, que gente venía desde otras ciudades, que no íbamos a posponer algo que habíamos planeado durante 1 año y medio porque Diana decidió engañar a su esposo. Mi padre se puso furioso. Me dijo que siempre había sido una hermana terrible, que nunca había apoyado a Diana en nada, lo cual es mentira. Yo siempre estuve ahí para ella, aunque ella nunca estuvo para mí, y que si no posponía la boda, ellos no iban a asistir. Mi madre agregó que sería una vergüenza para la familia que yo me casara mientras Diana estaba destruida, que la gente iba a hablar, y que yo estaba siendo cruel. Yo honestamente me quedé sin palabras por un segundo, porque no podía creer que estuvieran haciendo esto, pero luego les dije, está bien, si no quieren venir no vengan, me voy a casar con o sin ustedes. Se fueron furiosos de mi casa dando un portazo y todo el drama, y yo llamé a Henry llorando porque no podía creer que mis propios padres me estuvieran haciendo esto una semana antes de mi boda. Henry fue increíble, como siempre, me dijo que sus padres ya me consideraban su hija de todas formas, y que íbamos a tener la boda más hermosa sin importar quién estuviera o no estuviera ahí. Los Carmichael me llamaron esa misma noche cuando Henry les contó, y su madre me dijo que ellos iban a caminar conmigo por el pasillo si yo quería, que no tenía que estar sola. Lloré tanto con eso porque eran prácticamente extraños comparados con el tiempo que conocía a mis padres, y aún así, me daban más amor y apoyo que mi propia familia. La boda fue perfecta, en serio. Fue el día más feliz de mi vida, a pesar de todo. Los padres de Henry y su hermana caminaron conmigo por el pasillo, y había como 200 personas ahí, la mayoría amigos de los Carmichael y sus contactos de negocios, porque ellos insistieron en hacer una boda grande y hermosa. Mis padres no aparecieron, Diana tampoco. Y honestamente después de las primeras horas, ni siquiera pensé en ellos porque estaba tan feliz con Henry y rodeada de gente que genuinamente nos quería. Lo que no sabíamos era que la compañía de los Carmichael tiene un departamento de redes sociales que publica eventos de la familia en sus cuentas corporativas. Ya sabes, tipo para mostrar el lado humano de la compañía, y publicaron como 20 fotos de la boda con descripciones que mencionaban que era la boda del hijo del fundador y toda esa información. Nos fuimos de luna de miel a Europa por 3 semanas, y durante ese tiempo yo bloqueé a mis padres en todo porque no quería lidiar con su drama mientras intentaba disfrutar de mi viaje. Cuando volvimos, Henry y yo llegamos a nuestra casa y encontramos como 50 mensajes de mis padres en el buzón de voz de la casa, porque yo había bloqueado sus números de mi celular, y cuando escuché los mensajes casi me da algo. Los primeros mensajes eran de hace como 2 semanas y medio, justo después de la boda, y mi madre gritaba en el teléfono que yo era una mentirosa, que les había ocultado que me casaba con dinero, que tenía que llamarlos inmediatamente. Los siguientes mensajes eran cada vez más furiosos. Mi padre decía que yo les debía una explicación, que no podía creer que les hubiera escondido que los Carmichael eran esos Carmichael, y que necesitábamos hablar de negocios urgentemente.
Al día siguiente de volver de la luna de miel, mis padres aparecieron en mi casa sin avisar. Yo abrí la puerta y ahí estaban. Y antes de que pudiera decir algo, mi padre entró empujándome tipo. Literalmente me hizo a un lado y empezó a gritar. ¿Cómo pudiste mentirnos? ¿Sabes cuántas oportunidades de negocio nos has negado? ¿Tienes idea de lo que la ferretería podría haber ganado con contactos de una compañía farmacéutica? Mi madre estaba detrás de él diciendo que yo era una hija terrible, que había sido extremadamente egoísta al no presentarlos a los Carmichael, que por mi culpa habían perdido la oportunidad de salvar su negocio. Yo traté de explicarles que nunca les dije porque precisamente sabía que iban a reaccionar así, que iban a intentar usar mi relación para beneficio propio, pero no me dejaban hablar. La discusión subió de tono horrible. Mi padre me dijo que yo les debía presentarlos a los Carmichael inmediatamente, que ellos necesitaban hacer conexiones para su ferretería, y que como su hija, era mi obligación ayudarlos. Yo les dije que no, que ellos habían decidido no ir a mi boda por una razón completamente ridícula, que me habían tratado como segunda opción toda mi vida, y que no iba a dejar que arruinaran mi relación con mi esposo y mi familia política con su actitud interesada. Mi madre empezó a llorar, lágrimas de cocodrilo, obviamente, diciendo que yo estaba destruyendo a la familia, que Diana estaba devastada porque yo me había casado sin ella, que éramos una vergüenza. Yo estaba tan furiosa que les dije que se largaran de mi casa inmediatamente, que no quería volver a verlos, y que si no se iban iba a llamar a la policía. Henry llegó en ese momento, había ido a la farmacia, y cuando vio la escena, inmediatamente se puso de mi lado. Les dijo a mis padres que necesitaban irse, que estaban en propiedad privada, y que no eran bienvenidos. Mi padre intentó hablar con Henry tipo hombre a hombre, diciendo que seguramente él entendía la importancia de la familia y los negocios, pero Henry le cortó diciendo que la única familia que le importaba era yo, y que mis padres habían demostrado que no me valoraban cuando decidieron no ir a nuestra boda. Se fueron eventualmente, gritando que me iba a arrepentir, que la familia era para siempre, y que algún día iba a necesitarlos. Los bloqueé de todo otra vez, cambié las cerraduras de mi casa por si acaso, y pensé que eso era el final, pero no. Porque una semana después, los suegros de Henry, o sea mis suegros, nos llamaron diciendo que mis padres habían aparecido en su casa, mientras Henry y yo todavía estábamos ordenando cosas después de la luna de miel. Mis padres fueron a la casa de los Carmichael, tocaron la puerta, y cuando les abrieron empezaron con un discurso preparado sobre cómo ellos eran los padres de Claire, cómo habían estado ausentes de la boda por un malentendido familiar, y cómo estaban interesados en explorar oportunidades de negocio entre la ferretería y la compañía farmacéutica. Los Carmichael, que son gente educada pero no tontos, inmediatamente se dieron cuenta de qué onda, y les dijeron que cualquier asunto relacionado conmigo debían hablarlo conmigo directamente, y que en cuanto a negocios, la compañía farmacéutica no tenía ninguna necesidad ni interés en trabajar con una ferretería pequeña. Mis padres, al parecer, intentaron entonces cambiar de estrategia y empezaron a hablar mal de mí, diciendo que yo había sido una hija difícil, que siempre había causado problemas en la familia, y que ellos estaban preocupados de que yo estuviera manipulando a Henry. La madre de Henry, que es una mujer súper elegante pero que no se deja pisotear, les dijo muy claramente que conocían perfectamente quién era yo, que me consideraban una bendición para su familia, y que si yo había decidido no tener contacto con ellos era por razones válidas que ellos debían respetar. Les pidió que se fueran y que no volvieran a aparecer sin ser invitados, y mis padres se fueron súper avergonzados. Cuando nos contaron esto, yo no sabía si reír o llorar, porque por un lado me daba vergüenza que hubieran hecho eso, pero por otro lado me sentía tan agradecida de tener suegros que me defendían así. Pasaron como 2 meses de silencio, y yo pensé que finalmente habían entendido el mensaje, pero entonces recibo un mensaje de un número desconocido. Era Diana, usando un teléfono desechable porque yo la tenía bloqueada. El mensaje decía: gracias a ti mamá y papá están destruidos, la familia está rota, todo por tu egoísmo, espero que estés feliz. Yo le respondí desde mi número porque pensé que merecía una respuesta final, y le escribí: Diana, yo no rompí nada, tú engañaste a tu esposo y mamá y papá decidieron que tu drama era más importante que mi boda, ellos tomaron esas decisiones, no yo. Tal vez es tiempo de que todos asuman responsabilidad por sus acciones en lugar de culparme a mí. Ella siguió mandando mensajes durante las siguientes horas, diciéndome de todo, que yo siempre había sido envidiosa de ella, que había atrapado a Henry con su dinero, que era una mala persona. Yo le mandé un último mensaje diciendo: toma responsabilidad por tu vida y deja de culpar a otros por tus problemas. No voy a responder más. Y la bloqueé otra vez. Los meses siguientes fueron raros, porque mi prima Nicole, que había sido quien me había contado lo del engaño de Diana originalmente, seguía intentando mantener contacto conmigo, y yo pensaba que ella era neutral en todo esto, que solo quería mantenerse en contacto con toda la familia. Pero hace como 3 meses descubrí, por una amiga mutua que tenemos, que Nicole había estado filtrándoles información a mis padres todo este tiempo. Les había dicho dónde trabajaba Henry, cuándo había sido nuestra luna de miel, hasta la dirección de nuestro departamento nuevo. Cuando me enteré la llamé y le pregunté directamente si era cierto, y ella ni siquiera lo negó. Dijo que ella creía que la familia debía mantenerse unida sin importar qué, y que mis padres merecían saber cosas sobre mi vida. Le dije que había traicionado mi confianza, que no quería saber nada más de ella, y colgué. La bloqueé también, obviamente. Han pasado casi 11 meses desde la boda, y la situación es esta. Diana y mis padres vendieron la ferretería hace como 4 meses, y se mudaron a otra ciudad. No sé dónde exactamente, y honestamente, no me importa. Escuché por ahí, una conocida que tiene contacto con gente de mi pueblo natal, que Diana finalizó el divorcio, y que mis padres están amargados con todo el mundo, culpando al mundo de sus problemas. Yo bloqueé a prácticamente toda mi familia extendida después de lo de Nicole porque no confío en nadie de ellos, y he construido una vida nueva con Henry y los Carmichael, que son más familia para mí que mi familia de sangre jamás fue. Henry y yo estamos planeando empezar a intentar tener hijos el próximo año, y la semana pasada estábamos hablando de eso en la cena, y él me preguntó si alguna vez pensaba en contactar a mis padres para que conocieran a sus futuros nietos. Le dije que no, que nuestros hijos no necesitan abuelos tóxicos que hacen favoritismos y manipulan, que van a crecer rodeados de amor genuino de sus abuelos Carmichael y de nosotros. Él me abrazó y me dijo que me apoyaba completamente en esa decisión, y yo me sentí, no sé, validada, supongo. A veces todavía pienso en todo lo que pasó, y me pregunto si fui demasiado dura, pero luego recuerdo que me pidieron posponer mi boda un año completo por el drama que mi hermana causó ella misma, y sé que tomé la decisión correcta. No todas las historias tienen finales perfectos, donde todos se reconcilian y se perdonan, y eso está bien. A veces cortar contacto es la única forma de proteger tu paz mental y tu futuro.